Pues bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos permite, Señor, pues venir a tu casa, a edificarnos, Señor, a darte gloria y honra, Señor. Sabemos que tuyo es el tiempo, Señor, y te agradecemos por Señor, que tú nos das la oportunidad de compartirlo con nuestros hermanos. Señor, pon en boca del predicador, Señor, tus palabras, Señor, y que lleguen a nuestros corazones, Señor, para ponerlos por obra. Te lo rogamos, bendito Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú eres con nosotros cada día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos el tiempo a nuestro pastor. Muy bien, vamos a tener el estudio de hoy. Primera de Corintios 9, del 24 al 27, es lo que corresponde a nuestro estudio hoy. En el mes de diciembre y enero, a lo mejor un poquito antes, vamos a hacer una pequeña pausa del estudio que tenemos de Primera de Corintios. ¿Cuánto llevamos con Primera de Corintios? ¿Ya tenemos un año? Ya por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya retornaremos a continuar Primera de Corintios. Pero no, esa pausa no será hoy. Primera de Corintios 9, del 24 al 27, nos dice y nos habla, podríamos decir que esto es la conclusión de todo lo que hemos estado viendo. La primera parte, que si no mal recuerdo predicó Tonatiu, hablaba de que el apóstol Pablo era un siervo, se había hecho un siervo, no exigía, a pesar de que él decía yo soy apóstol, él no exigía su papel de apóstol. En la práctica, él no pedía cosas para él. ¿Todo por qué? Por no poner obstáculos al evangelio. La semana pasada seguimos hablando de esto y una de las cosas que dijimos fue que él ¿cómo podemos decirlo? Se amoldaba a lo que, a cualquier circunstancia. ¿Qué quiero decir? Se amoldaba a cualquier circunstancia. Dice él, a los judíos me he hecho como judío, a los no judíos me he hecho como no judío, a los que están libres de la ley, como libre de la ley. Pero vemos que el propósito de estas cosas no era caerle bien a ellos. Cuidado, El propósito de esta actitud no era caerles bien, no era que dijeran, mira qué alivianado es Pablo. No, el propósito era que no hubiera obstáculos para el evangelio. Y eso debe ser muy importante para nosotros. Nosotros de repente conocemos personas que son difíciles para el evangelio, evidentemente, y que a veces hay como una barrera, ¿no? Bueno, debemos ver de qué manera podemos hacer que esas barreras sean menos fuertes, pero evidentemente no debemos hacerlo para quedar bien con ellos. ¿Sí? Hay una diferencia. Cuando tú te amoldas a ciertas cosas solo para quedar bien con los demás y otra para que no haya obstáculos para el evangelio. El apóstol Pablo lo hacía para que no hubiera obstáculos para el evangelio. Y el apóstol Pablo, en estos pasajes que vamos a estudiar ahora, nos dice la razón y la manera, digamos, usa unos ejemplos en los cuales él nos dice qué es lo que hace, qué tan importante considera él esta actitud. ¿De acuerdo? Por eso el título de esta predicación de hoy, de esta meditación es ¿cuál es tu batalla? Veremos la batalla que llevaba a cabo el apóstol Pablo. Dice el versículo, antes de hablarte de la batalla, te voy a decir, y voy a empezar con la batalla y estas cosas, pero quiero mencionarte primero que hablarte un poquito del contexto histórico en el cual el apóstol Pablo está hablando. ¿Todos saben qué son los Juegos Olímpicos?
Sí, ¿verdad? De hecho, creo que Isra, tú hablaste un poco de los Juegos Olímpicos hace tiempo en una escuela dominical, ¿no? Isra nos estuvo hablando de los Juegos Olímpicos y déjenme decirles que además de los Juegos Olímpicos, había otros juegos que se llamaban los Juegos Ítmicos, ¿sí? Eran los Juegos Ítmicos. Estos juegos también eran muy importantes, pero los Juegos Ítmicos se realizaban cada 2 años. Iniciaron desde el siglo VI antes de Cristo. Y como todas las festividades y todos los eventos griegos y de la antigüedad estaban dedicados a una deidad, en este caso a Poseidón. Poseidón tenía un santuario muy grande en este istmo. ¿Recuerdan Corinto? ¿Qué era lo que hacía singular a Corinto? ¿Por qué Corinto era tan importante y tan grande? ¿Sí recuerdan o no? Se los digo muy rápidamente, porque Corinto estaba en ese istmo. Y por eso no es raro que se hicieran esos juegos en honor a Poseidón. Poseidón es el dios de qué? Eso sí lo saben, ¿no? Y les voy a hacer un examen de historia griega. Era el dios del mar. Era un istmo, así, era una franja de tierra pequeña. Y por un lado llegaban los buques, los barcos, sus mercancías se transportaban por tierra, si no es que el mismo barco con todo y mercancías, y llegaban al otro lado, que era otro mar, ahorrándose una vuelta de muchísimos meses. ¿De acuerdo? Por eso Corinto era una ciudad muy próspera, porque era el paso de estos navíos. Estos juegos se hacían muy cerca de la ciudad de Corinto. Este santuario de Poseidón estaba muy cerca. Y estos juegos se llevaban a cabo en la primavera, en honor al año olímpico, dice, y nuevamente en la primavera del segundo año. ¿Sí? Recuerden, cada 2 años. Y estos eran después de los Juegos Olímpicos. E incluían carreras a pie, lucha, boxeo, pancracio y pentatlón. Los que a mí me llamó más la atención fue el pancracio y ahorita les explico un poco qué hacían con el pancracio. Después se agregaron carreras de caballos y también carreras con carros, caballos jalando carros. A veces también había eventos musicales, concursos musicales. Es curioso, pero los juegos no se referían solamente a competiciones atléticas. También había competiciones, por ejemplo, de pintura, competiciones, como les dije, de música, había composiciones, había festividades de muchas cosas. Eso sí, solo duraban 3 días. Pero eran cada 2 años. Leía un comentario que decía, seguramente el apóstol Pablo, por el oficio que tenía, ¿qué oficio tenía? Hacedor de tiendas. Y estuvo en Corinto trabajando con, ¿se acuerdan de los nombres? Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio. Decía este comentario, seguramente el apóstol Pablo estaba muy habituado a esos juegos ítmicos, porque en el tiempo en el que estuvo en Corinto, dice, debido a su oficio, seguramente él, para vender, se acercaba a este tipo de lugares. Y había mucha gente. Y los juegos ítmicos eran muy importantes para los corintios. Ahora, en los Juegos Olímpicos, ustedes saben qué les daban, ¿no? ¿De qué eran las coronas que les daban? ¿De qué? ¿De laurel? ¿Saben de qué eran las coronas en los Juegos Ítmicos? De pino. Pino. Coronas de pino. Es curioso porque yo pensé, yo estaba ya bien preparado para hablarles de las coronas de laurel, pero no, eran de pino. Porque yo siempre tengo la idea, pero eso es en los Juegos Olímpicos, se les daba esas coronas de laurel. En este caso eran coronas de pino. Lo que sí es importante es que las coronas de pino también eran de plantas que ya estaban muertas. ¿Sí? El pino ya cuando lo cortan está muerto, ¿no?
Las flores cuando están muertas, cuando te dan una rosa, has sido culpable del asesinato de una rosa. ¿Poco no? Cuando se regalan las flores, ya son flores muertas. En el caso del pino, así como el laurel, eran flores muertas. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero no, retiro lo dicho. Pero eran pino, eran plantas, se las ponían y era lo único que recibían físicamente. Recibían mucho prestigio, recibían mucha aceptación y seguramente muchos regalos y muchísimas cosas derivadas del premio que ellos tenían. Pero el premio en realidad solamente era la corona de pino. ¿De acuerdo? Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En los juegos sísmicos había muchas competencias, como te dije hace un momento, pero lo que caracteriza esto es que la preparación de los que participaban en la carrera era de 10 meses. Se tenían que preparar de manera rigurosa 10 meses. Y el último mes lo pasaban en Corinto, entrenándose para no tener que llegar y cansarse. Un mes vivían en Corinto. Había un gimnasio, había muchos gimnasios, pero ellos tenían que ejercitarse diariamente y eran supervisados por gente que tenía que ver con estos juegos y también en los campos de atletismo. De todas las disciplinas, la carrera era la más importante, era la principal atracción de estos juegos. ¿Sí? Y por eso algunos creen que no es casual que el apóstol Pablo, el primer ejemplo que usa es la carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Les está hablando de cosas que conocen ellos. Eran atracciones importantes. Ahora, ¿qué hacían estos hombres para correr? Tú ponte en el lugar de un corredor. ¿Te entrenarías 10 meses rigurosamente solo para ver en qué lugar quedó? ¿Sí? ¿Te entrenarías para eso? Pues ahora sí, ¿no? La mayoría, ¿a poco no es lo que se dice, el espíritu competitivo? No importa ganar, lo importante es llegar, ¿no? ¿A poco no se han perdido ese tipo de valores de yo voy a ganar? Me preparo porque quiero ganar. Bueno, al final si no gané, pues digo, me prepararé mejor y van a ver que gano. Pero el objetivo de estos hombres era prepararse durante 10 meses de manera rígida porque querían ganar. Querían ganar. En estos tiempos en los que hay muchas habilidades y cada vez hay más genios, ¿no? En toda la vida, en todos lados hay genios. Ahora tienen diferentes, ¿cómo le llaman? Diferentes inteligencias, ¿no? Una de las cosas que hace eso es diluir la competitividad. Y por un lado está bien. No me pongo yo enojado con eso. Lo único es que se ha perdido mucho esta otra parte de prepárate y has de ser el mejor. En este caso, estas personas se preparaban porque querían ganar esa corona de laurel, de pino. Querían esa corona. Solamente uno ganaba. Solo uno. Pregunta, si tú entras a competir en algo, ¿qué es lo que buscas? ¿Ganar? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Me alegro. ¿Qué haces para ganar? ¿Qué haces? Te entrenas, preparas, sacrificas cosas.
sacrificas tiempo, esfuerzo, cansancio. En lugar de llegar y descansar, tienes que o entrenar, si es una competencia de estas, o si es una competencia de otro estilo, pero igualmente tienes que entrenar. Por cierto, les he de decir que una de las glorias de México, aunque ustedes no lo sepan, o a lo mejor ya se los dije, en matemáticas México es muy bueno en olimpiadas internacionales. Olvídense del fútbol, olvídense de los paraolímpicos, olvídense de todos. En donde es muy bueno México es en las olimpiadas de matemáticas. México le ha ganado, ha obtenido medallas de oro, pero siempre queda entre los primeros 12 lugares, entre los primeros 10 lugares, a veces entre los primeros 5. Pero tristemente en nuestra sociedad, que se valora más algunos deportes y no el conocimiento, no la educación, muy pocos saben esto. Muy pocos. Y los niños que ganan son buenísimos, buenísimos. La mayoría de ellos, recuerdo el caso de uno que conocí más cercanamente. Él, cuando terminó su carrera de física, la carrera de física es de 4 años y medio oficialmente, pero en realidad la mayoría la termina en 5 o a veces 6 años, porque son carreras muy demandantes. Él la terminó en 2 años y medio. Era un geniecito ese hombre. 2 años y medio. Y no solo la terminó en 2 años y medio. Cuando terminó la carrera y se tituló, a diferencia de alguien que quiere ir a estudiar al extranjero, uno tiene que buscar una universidad, mandar una carta, su currículum y pedir por favor si lo aceptan, y avientas cartas aquí y allá, a ver si alguien dice, bueno, a ver, te acepto. Pero que te acepten no quiere decir que te van a pagar todo. Tú tienes que buscar financiamiento. Bueno, pues a este chico le llegaron ofertas para que fuera a estudiar ahí, de las universidades más prestigiosas del mundo. Princeton, Harvard, del MIT, el Instituto de Matemáticas de Massachusetts. Y párenle de contar, él no tuvo que hacerlo de todos, y además becado. Él tuvo que decir, bueno, yo quiero esta. Las competencias normalmente son para ganarse el primer lugar. No son para estar, pues a ver qué sale. Bueno, me apunto a ver qué. Yo me acuerdo, siempre les cuento, cuando yo escogí la carrera que estudié, aventé una moneda al aire. Bueno, salió esto, a ver qué sale. Pero la mayoría de las personas, y en este caso los atletas en ese tiempo, se preparaban porque querían obtener el primer lugar. No era otra cosa lo que ellos deseaban. ¿Qué es lo que tú haces? El apóstol Pablo está haciendo y está diciendo algo muy importante. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Cuando él exhorta a los hermanos y les dice, corred de tal manera que lo obtengáis, él recuerda lo que vimos la semana pasada. Él dijo que era lo que hacía. ¿Qué era lo que él hacía? Se amoldaba. No quitaba, ¿cómo se llama? Obstáculos al evangelio. Se sacrificaba en lugar de pedir que a él lo mantuvieran o lo respetaran con todos los derechos que él tenía como apóstol. Él decía, yo no los pido, no necesito eso, yo busco. Es más, yo me he mantenido con mi propio esfuerzo, con las propias manos. Yo he trabajado. Eso dice el apóstol Pablo. Pero también dice por qué lo hace. Para no poner obstáculos al evangelio. De hecho, es muy curioso, pero bueno, no es curioso. El apóstol Pablo tiene conflictos con la iglesia de Corinto. Eso ya lo hemos visto antes. Pero el apóstol Pablo, por lo que uno va leyendo, el apóstol Pablo no le recibía ofrendas a la iglesia de Corinto. De hecho, les dice, a mí me han dado
para servirles a ustedes. Ustedes no me han mantenido. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo? ¿Que no tenía necesidad? No, tenía necesidades. ¿Que era orgulloso? No, tampoco es que fuera orgulloso. ¿Por qué no les aceptaba la ofrenda? Para no poner obstáculos al evangelio. Para que cuando él les dijera algo, no dijeran, si aquí viene y nos pide dinero. A ver, es triste, pero muchas veces un obstáculo es que le pagamos. Muchas veces las iglesias ven a los misioneros, a los pastores, solo como empleados. Y la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Pero fíjate, todo lo que el apóstol Pablo hace es porque él quiere tener el primer lugar. ¿Qué diferencia hay entre el que gana el primer lugar y aquel que se prepara pero no gana el primer lugar? No recibió una recompensa de su esfuerzo. El apóstol Pablo dice, tú tienes que correr, tú tienes que prepararte, corred de tal manera que lo obtengáis. Para el apóstol Pablo, la vida en el evangelio, la vida cristiana es una competencia, es una carrera. Tienes que esforzarte para obtener el primer lugar. No porque digas yo soy el mejor, no, sino para que tú puedas agradar a Dios en todo. Para que puedas darle la honra y la gloria a Dios en todo sin ningún problema. Y por eso es el título de mi meditación de hoy. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cómo consideras tú tu vida cristiana? Así como el apóstol Pablo, que lo consideraba una carrera en la cual de todo solamente uno iba a ganar y él quería ganar. Por eso se preparaba, se abstenía de cosas. O lo ves como, pues me invitaron a correr el lunes, ¿no? ¿Y vas a ir? No, no creo. El apóstol Pablo consideraba eso una competencia, un reto. Versículo 24 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Déjame te digo una cosa, cuando dice todo aquel que lucha, la palabra que se traduce como lucha es la palabra en griego agonizomai. ¿A qué te suena esa palabra? Agonizomai. Agonía, ¿no? De ahí viene la palabra en español agonía. Cuando dice todo aquel que lucha, o sea, todo aquel que está en agonía, de todo se abstiene. ¿Por qué? Dice, ellos a la verdad para recibir sus coronas incorruptibles, pero nosotros, una incorruptible. Te digo una cosa. ¿Es fácil ser un atleta? Piensa como que un día te dicen, prepárate para el maratón de la Ciudad de México del 2022. Desde el 2021 ya pasó. Apenas va a ser, ¿verdad? El del 2022. Primera cosa, ¿qué tendrías que hacer? Sí, ya me decidí. ¿Qué tengo que hacer? Entrenar. Y cuando decimos entrenar, olvídate de los taquitos del viernes en la noche. Olvídate del tamal de las mañanas, ¿no? ¿Me explico? Por eso dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Para poder entrar a esa competencia, para poder entrar a esa lucha, por eso usa la palabra agonía. Sufres,
como si estuvieras en agonía. Es una palabra más profunda, ¿eh? Podemos decir, bueno, sí sufres. Una cosa es sufrir y otra cosa es entrar en agonía. Las implicaciones de agonía son más profundas. Y en realidad, muchas veces, si nosotros amamos el tamalito en la mañana, que no lo podamos tomar en 2 años, será una agonía. ¿Para eso qué se necesita? Fuerza de voluntad, decisión, dominio propio. ¿Ahora entienden por qué no corro? Primera de Timoteo 2:5. Además, se necesita algo importante. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No solamente te debes abstener de cosas, también tienes que luchar legítimamente. Y déjame compartirte qué tipo de lucha era la permitida en las competencias. En las competencias la competencia de lucha por, déjame decirlo así, más importante de estos juegos era el pancracio. ¿Alguien sabe qué es el pancracio? ¿No? Yo lo escuchaba cuando hablaban de la lucha libre y decían, es que viene el pancracio, ¿no? Entonces yo primero pensé que era la lucha libre. No es necesariamente la lucha libre. El pancracio es una mezcla de lucha y boxeo, ¿sí? Se usaban técnicas de esas dos disciplinas. Una era que te podían voltear, también te podían agarrar, te podían sujetar por el cuello hasta casi matarte. También te podían pegar en el estómago. Y el luchador, cuando le pegaban en el estómago, él podía tomar el tobillo del contrario, girarlo y tirarlo, y demás cosas. Ahora, cosas que se permitían. Golpes en la cara, compresión y aplastamiento, estrangulación, rotura y dislocación de miembros, manos, brazos, pies, eran técnicas de mucho éxito. Yo no sé por qué en lo que leí que hablaba de, donde estaba yo leyendo el pancracio, dice que el boxeo es más bestial que el pancracio. Porque yo cuando leo que se permitía dislocarle el brazo a este hombre, a un peleador, pues no se me hace que fuera algo más, más sencillo, más humano que el boxeo, ¿no? Por ejemplo. Ahora hay muchas reglas que protegen a los competidores. En ese tiempo no. Las reglas del pancracio solo penalizaban morder y meter los dedos en los ojos, la nariz o la boca del oponente. Era lo único que no estaba permitido. De ahí en fuera tú podías medio matar al otro y no había ningún problema. Ahora, también estaba leyendo lo siguiente, ya con eso sigo, no les voy a dar una lección de pancracio, que decía también que cuando no había un ganador, porque perdían hasta que uno decía, o uno se desmayaba y ya no se podía levantar, o decía, ya me rindo. Si tardaban mucho tiempo y ya estaba el sol, ya se estaba poniendo, ya era de noche y decían, bueno, no, ninguno de los dos gana. Lo que tenían que hacer, ¿han visto las competencias de bofetadas? ¿No? Solo los hombres son salvajes y todos dicen, sí, bien contentos. Bueno, luego les digo cuáles son las competencias de bofetadas, pero estos hombres, los dos oponentes tenían que pararse uno delante del otro, firmes. Y por turnos se golpeaban y no podían meter la mano. Uno golpeaba y el otro tenía que aguantar. Después era el turno del otro. Golpeaba. Y así lo hacían de manera alternada hasta que uno de los dos
o caía desmayado y ya no se podía levantar, o hasta que él decía, uno de los dos se rendía. Así debían terminar esas peleas. Las de las cachetadas son exactamente igual, pero se paran, se agarran, hagan de cuenta que aquí hubiera otro, se agarra uno de aquí y el otro toma vuelo y le da una cachetada así. He visto unos videos, también confieso que los he visto, del campeón, creo que el campeón es un ruso, que tú lo ves y el hombre es así medio, o sea, se ve medio obeso, pero creo que más bien es puro músculo. De repente ves cómo le pega a otro, incluso los desmaya. Sí, sí, o sea, los noquea, así. Y la competencia es esa. Alternativamente se dan los premios, si alguno de ustedes que está interesado, son premios grandes, de dinero. Yo no me veo competencia en esto. Cuando dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, piensen por favor. Las reglas de ese tiempo no eran exactamente las mismas de ahora. Pero había un código. Y ese mismo código debe estar en cómo te preparas para servir a Dios. No se vale solamente decir, pues yo voy a servir a Dios. No, espérate. Tienes que luchar legítimamente. Legítimamente debes luchar. Un ejemplo de ellos, de esta lucha legítima, es Moisés. ¿Cuál era la joya de la corona del ministerio de Moisés? Creo yo que meter al pueblo a la tierra prometida. 40 años estuvo aguantándolos en el desierto. ¿Y sabes por qué no entró? Porque Dios le dijo, háblale a la peña. Moisés no le habló a la peña, le pegó. Hubo agua, todos muy contentos. Y el único que no estuvo contento fue Dios. ¿Por qué no estuvo contento Dios? Porque Moisés no obedeció. Nosotros como cristianos, ¿qué es luchar legítimamente? Obedeciendo a Dios en todo. Debemos obedecer a Dios. El trabajo en el Señor debe tener siempre este componente. Obedecer a Dios. ¿Cuál era el premio? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Cuál era su corona? Su corona de pino. Por eso era corruptible. Por eso les decía, les daban algo ya muerto, algo ya corrupto, algo que se iba a terminar, no les iba a durar mucho, pero se preparaban para ello. Y hace un contraste con lo que ellos recibían, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es la corona que no se marchita que nosotros tenemos? La salvación, ¿no? La vida eterna. Esa es la primera y la más inmediata. Tú y yo deberíamos esforzarnos para mantenernos dignamente en esa corona. Te voy a leer un pensamiento que leí de un tal Isaac Watts. Y que dije, caray, pues está muy bueno, ¿no? Pregunta a este hombre, ¿deberé ser llevado al cielo sobre pétalos de rosas? Mientras otros luchan por ganar el premio navegando por mares de sangre. ¿Qué respondes tú? Vuelvo a leerte la pregunta, ¿Deberé ser llevado al cielo sobre pétalos de rosas mientras otros luchan por ganar el premio navegando por mares de sangre? Probablemente tú ya lo sabes, pero el movimiento misionero de inglés 1800, mediados de 1800, entrados al 1900, ¿sabes que todos los misioneros
que se embarcaban hacia África, hacia la India, hacia esos lugares, ¿sabes cuál era su beliz? Su ataúd. Porque ellos sabían que iban a morir. O morían en el mar, en el viaje. Muchos, de hecho, alguna vez leí el porcentaje, y espero no exagerarles, seguro que no, decía que no llegaba ni siquiera el 50% a su destino, porque morían en medio de naufragios antes de llegar al destino, o por enfermedades. Por eso llevaban su ataúd. Ese era su beliz. Ahora tú y yo lo podemos ver hacia atrás y decir, pues en realidad ellos sabían que estaban destinados a la muerte en el transcurso o cuando llegaran al lugar. Es fuerte, ¿no? ¿Qué damos nosotros por el Evangelio? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el Evangelio? Y todo esto tiene consonancia con lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿O queremos llegar delante de Dios cuando estemos, o sea que muramos, o sea que Él venga por segunda vez, pero cuando estemos delante de su trono y Él nos diga, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué le vas a decir? No, ¿cómo crees, Dios? El hermano no me saludaba. ¿Tú crees que iba yo a regresar a la iglesia? No, el hermano era muy grosero, no me saludó. ¿Eso le diremos a Dios? ¿Y por eso no te serví? ¿Le diremos eso al Señor? Mientras hay muchas personas que han muerto por el Evangelio. Hebreos 11 nos habla de todas esas personas que murieron por el Evangelio, que murieron para dar honra y gloria a Dios. No voy a leer ese pasaje, te dejo de tarea que lo leas. Lo que a mí me mueve mucho el corazón es lo que dice: y Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Y yo cada que llego a ese pasaje, te soy sincero, se me mueve algo aquí en el corazón, sobre todo creo de preocupación, y le pregunto a Dios, Dios, ¿tú no te avergüenzas de llamarte Dios mío? ¿Te avergonzarás tú, Señor? Ojalá no. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, ¿te avergüenzas de ser llamado Dios mío? Pregúntate un día. Dios no quiere avergonzarse de ti. Pero dice la Biblia que si tú lo niegas en esta tierra, el Señor Jesucristo te negará delante del Padre. No lo conocí. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia nos habla de diferentes galardones. El nombre que le ponemos son dones y galardones que Dios dará a sus hijos de acuerdo a su fidelidad. Y se me estaba saliendo la palabra, iba a decir de acuerdo a su felicidad. A veces creemos que es así. Que mientras más felices seamos en esta tierra, Dios nos va a premiar más. El día de hoy, en el cristianismo, en lo más general, hay muchas personas que seguramente creen eso. Y por eso hablan, para que sus oyentes estén felices y estén contentos. ¿Sabes que uno de mis objetivos al predicar nunca ha sido que estés feliz y estés contento? Si soy sincero, a veces me preocupa cuando alguien se acerca y me dice, ay, qué bonito habló.
Y hijo, ya me equivoqué en algo seguro. Ya le endulcé el oído en lugar de hablarle lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando iba predicando? Y les dicen, oigan, los apóstoles le dicen, maestro, se están yendo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a Pedro? ¿Te quieres ir tú también? No, el Señor Jesús era complicado para la predicación. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, también a los que aman su venida. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible, ¿saben qué quiere decir? ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. ¿Sí? No se marchita. Y me gusta, quise decir esto porque es un contraste muy claro con el premio que se llevaban. Se llevaban ya un premio marchito. ¿De acuerdo? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 26. No, tengo que decir algo más. También en la parte, cuando dice todo aquel que lucha, y te hablé de la pelea y te hablé del pancracio, leía también que una traducción más literal debería ser, yo tengo el ojo morado. Espérame un momento entonces. No, entonces sí, estoy bien, perdón. En el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Una traducción más fiel sería, tengo los ojos morados. El costo implicaba un daño físico. El costo para Pablo de seguir a Dios. Y en el caso de Pablo no era una metáfora, era una realidad. La semana pasada concluí con una descripción de todo lo que él sufrió por el Evangelio. Latigazos, apedreado hasta la muerte y muchas cosas más. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente, que él no estaba haciendo un poco de ejercicio. Uno va cuando uno empieza a hacer ejercicio, alguna vez hice ejercicio de manera sistemática y me preguntaban al inicio, ¿qué es lo que haces? Y yo, pues nada. Bueno, pues lo mínimo que debes hacer es venir, ya me dieron la rutina de 3 días, y además de eso, tienes que de repente un día a la semana o 2, dependiendo de lo que puedas hacer, tienes que ir y hacer otra actividad física. Solo para tonificar el cuerpo. En el caso de Pablo, no está hablando de un ejercicio que él hiciera, de una preparación que él hiciera, solo para mejorar su calidad de vida. Él está hablando de una preparación en la cual le va la vida. Porque el apóstol Pablo está convencido y está muy claro que él está en medio de una batalla, en medio de una pelea. Creo que ya te dije una frase que le escuché a a un conocido mío que odiaba haber estado en el ejército.
porque los 3 años que estuvo en el ejército estuvo acuartelado por tener ficha política. Él decía, puedes hacer de un hombre normal un soldado, pero de un soldado nunca vas a poder hacer un hombre normal. ¿Sí? Y déjame decirte esto. De una persona común y corriente, tú puedes hacer un cristiano entregado, dispuesto a morir por Cristo. Pero de alguien que está entregado a Dios y está dispuesto a morir por Cristo, nunca vas a poder hacer una persona normal. Porque si tú estás dispuesto a entregar todo lo que tú tienes a Cristo, tu vida no puede volver a ser la misma. Y eso debería llevarnos a reflexionar en esto. ¿Cómo nos comportamos en nuestro día a día? ¿Cómo lo hacemos? ¿Somos personas normales? Si ves tu vida y la comparas con alguien que no busca a Dios, están iguales, no pasa nada. Entonces tienes un problema, porque tu vida debería reflejar la disciplina y la entrega para servir a Dios. Porque la Biblia dice que nosotros ya no somos nuestros, pertenecemos a Dios. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Creo que en la escuela dominical te dije una versión de esta frase que dice, un atleta dirige su cuerpo, no lo sigue. El cuerpo es su esclavo y no al revés. ¿Sí? Para un atleta dirige su cuerpo, no lo sigue. El cuerpo es su esclavo, no al revés. Para nosotros, ¿nuestro cuerpo es nuestro esclavo? ¿O nosotros somos esclavos de nuestro cuerpo? ¿O somos esclavos de nuestros deseos, de nuestras prioridades? Si somos hijos de Dios, nuestras prioridades, nuestro cuerpo, nuestros anhelos deben estar debajo de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre para quién? ¿Para él? No. Para el evangelio, para Dios. Este pasaje es así como la culminación, estos 4 o 5 versículos son la culminación de todo lo que ha estado diciendo desde el inicio del 9. Es la culminación de esto. Pablo trataba su cuerpo como esclavo de Dios. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falla? Que nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y fíjate lo que dice en la frase final, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Te leo otra frase que leí que dice, muchos creyentes comienzan la vida cristiana con entusiasmo y devoción. Se entrenan cuidadosamente por un tiempo, pero pronto se cansan del esfuerzo y comienzan a fallar en el entrenamiento. Sin mucho, después de pocos, quedan descalificados para ser testigos eficaces de Cristo. No logran el galardón porque no están dispuestos a pagar el precio. La carne, el mundo, los asuntos diarios, los intereses personales y a menudo tan solamente la pereza obstaculizan su crecimiento espiritual y preparación para el servicio. Cuando el apóstol Pablo dice, no que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Alguna vez escuché a alguien que decía, está hablando de pérdida de salvación. No, está hablando de que él, como siervo de Dios, no haya hecho las cosas como él le decía a los demás que debían ser. Un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y te digo una cosa, ese día tú vas a saber
Si yo nada más lo que hacía aquí delante de ustedes era representar una obra de teatro de 2 o 3 horas y nada más. Ese día lo sabrás. Porque a veces estar delante de la iglesia, uno puede sacar la espada y el hacha y cortar cabezas. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que sabe mi corazón, así como sabe el tuyo. No sea que venga yo a ser reprobado. Delante de Dios no cuenta en ese sentido bueno, es que yo era el pastor. Pues justo porque eras el pastor, necesitabas mayor fidelidad y mayor entrega delante de Dios. Y la pregunta es la de siempre. ¿Cuál es tu batalla? Yo cuando estaba reflexionando en esto, pensaba que a veces con esto de la tecnología hemos perdido un poco la dimensión, no todos, pero algunos, ¿no?, de la vida práctica. Algunos somos expertos en una pelea virtual, ¿no? Te puedes meter a juegos en los cuales juegas online y los juegos son de batalla y puedes ser muy capaz y te puedes llevar los primeros lugares en esas batallas. Y a lo mejor cuando alguien te ve, eres alguien pálido porque no sales a que te dé el sol y flaquito y todo, y cuando te pongan un día a pelear verdaderamente, no vas a poder. Las peleas, la batalla en el cristianismo no es una batalla que tú vayas a ganar virtualmente. No es una batalla de domingos solamente. Es de cada día. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y no está diciendo, lo pongo en servidumbre los días domingos. No, todos los días. Ese es el resumen del capítulo 9 de Corintios, primera de Corintios. El ser siervo de Dios, el ser servidor de Dios, el ser esclavo de Dios implica un servicio de tiempo completo. ¿Cómo estás para competir? ¿Quieres ser sí, voy a correr con mis amigos cada mes, o quieres ser alguien que esté trabajando como atleta de alto rendimiento? Esa es la diferencia. ¿Por qué lo haces? ¿Porque te va la vida en ello o solo para pasar el rato? Dios quiere que te vaya la vida en ello. Un ejemplo muy grande es el apóstol Pablo. Le iba la vida en ello. Su prioridad era ganar almas para Cristo, no ser reprobado. Por eso se preparaba y luchaba para obtener el primer lugar, para obtener el mejor premio. Ese debe ser nuestro objetivo. Presentarnos delante de Dios y que Dios pueda decir: ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque el apóstol Pablo es un ejemplo que nos reta a hacer tu voluntad, a buscarte y a entregarnos completamente a ti. Ten misericordia de nosotros, Padre. Somos pecadores. Quien mejor lo sabe eres tú, Señor. Ayúdanos, Dios, a santificar nuestras vidas, a sujetarlas, Padre, a tu voluntad. No somos nada delante de ti, Señor, nuestras fuerzas. Danos entrega, Señor, danos valor. Que pongamos nuestras vidas a tus pies, en tus manos, Señor. Que nos sometamos a tu voluntad. Gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas. Y gracias porque nos tienes paciencia, Señor.
Y dice la Biblia que solamente por tu misericordia es que no hemos sido consumidos. Y eso es totalmente cierto, Señor. Padre, que compitamos para obtener el primer premio. Que corramos la carrera cristiana, la vida cristiana. Que la corramos, Señor. Que compitamos. Que ello sea nuestra prioridad, Padre. Padre, y que llegando a tu presencia, Señor, podamos presentarnos sin vergüenza, Señor, sin pena, porque empleamos nuestra vida para ti. Tómate la honra y tómate la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Padre, a aquellos que también escuchan las predicaciones que ponemos, que subimos en el Facebook, en YouTube. Padre, que cada uno de nosotros esté dispuesto a darte la honra y la gloria a ti. A nadie más, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas. Impacta esta generación y no nos dejes fuera de tu obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dios les bendiga.